Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. En tu casa, Señor, te pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? You may now have a seat. Hoy quiero hablarles sobre algo que ha estado en las redes bastante. And today I want to speak to you guys about something that we've been seeing in social media recently. Y como dice el pollito de las redes, se tenía que decir y se dijo. And how it says it in social media, I have to say, it has to be said, so I said it. Y esta semana se ha estado pensando mucho en el tema sobre los Therians. And this week I've been thinking about a lot of the Therians. Esta nueva modalidad que ha salido de donde las personas se identifican como un animal. And this is where people identify themselves as animals. Y esto en lo que desde que empezó a salir eso, yo he estado pensando bastante en esto. And I've been thinking about it ever since it came up. Y le estoy honesto, al principio fue como que broma, uno lo tomó como broma, mandando memes y el montón de chistes que se estaban haciendo en redes. And honestly, at the beginning, it all came off as a joke, just sending memes, everything that we see usually on social media. Pero después de un tiempo me empezó a llamar la atención, But after some time, it began to catch my attention, especialmente en la comunidad cristiana, especially in the Christian community. porque se miraba mucho como un juego, como una burla, Because a lot of times we see it a lot like a joke or a game, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, es algo muy serio. when in reality, when we come to think about it, it's something very serious. Y empecé a hablar con Dios, a tener esta conversación con Dios, And I began to have this conversation with God. de Señor, ¿por qué como tu pueblo estamos actuando de esta forma? And I would ask him, God, as your people, how are we acting this way? Como que esto no nos afecta, Like if this is something that doesn't affect us. como que simplemente decidimos ignorarlo Like we simply choose to ignore it y hacer memes. and we just make memes out of them. Y en lo que estaba hablando ya hace desde que el obispo empezó a predicar sobre Salomón, he tenido las ganas de estudiar el libro de Proverbios. And ever since the apostle began to preach about Solomon, I've been having the desire to read Proverbs. Y la semana pasada empecé a estudiarlo. And last week, I began to study it. Y recién empezando en el capítulo 1, versículo 1, And starting on chapter 1, verse 1, sentí que Dios me empezó a contestar la pregunta que le estaba haciendo. I began to feel that God was asking the question, I was answering the question I've been asking. Y precisamente es lo que quiero compartirles. And precisely is what I want to share with you guys today. Porque creo que Dios me contestó a través de principios bíblicos Because I think that God spoke to me through the biblical principles que ayudan a fundamentar nuestra identidad. that help us found our identity. Y es bueno que meditemos en esto. And it's good that we meditate in this. Y estoy seguro que la mayoría ya hemos escuchado un montón de veces este versículo, And I'm sure that the most of us have heard this Bible verse, pero lo vamos a volver a escuchar. but we're going to listen to it again. Y deberíamos escucharlo muy a menudo. And we should hear it very often. So, vamos a empezar a leerlo, Proverbios 1 del 1 al 7. And we're going to listen and we're going to read it now, Proverbs 1, 1 through 7. Que miren cómo empieza. Los proverbios de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. And let's see how it starts. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Antes quiero que tengamos claro que este fue un libro que escribió el rey Salomón pensando en su hijo. And I want to keep this clear that this is a book that chapter that King Solomon wrote thinking of his son. Y yo estaba meditando que es de la misma forma que nosotros deberíamos verlo, And that's the same way that we should be seeing it. como nuestro Padre Dios How escribiéndonos a nosotros. how our Father God is writing to us. No simplemente verlo como, oh, proverbios, poesía. Not simply seeing it as proverbs of poetry. So, seguimos, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. So, aquí ya empezamos a ver que Proverbios nos empieza a decir desde el principio para qué está escrito.
And we see that in the beginning of Proverbs it says, for what it is written. Y dice, para entender sabiduría It's y doctrina. to understand wisdom and instruction. Y quiero aclarar algo desde el principio. And I want to make something clear from the beginning. Sabiduría y conocimiento no es lo mismo. Wisdom and understanding are not the same thing. Podemos tener conocimiento We could have understanding y aún así no ser personas sabias. and still not be wise people. Podemos saber la Biblia de la A a la Z We could know the Bible from beginning to end y aún así ser personas necias delante de Dios. and still be Foolish. people in the presence of God. So, no es lo mismo que tengamos eso claro desde ahorita. Sabiduría no es lo mismo que saber algo, que conocer algo. And again, as I said, it's not the same thing to have wisdom and understanding. So, sigue diciendo, para conocer razones prudentes, And it continues to say, to perceive the words of understanding, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. So, ustedes se dan cuenta que al principio nos está tirando todo el motivo de Proverbios. ¿Para qué es el libro de Proverbios? So at the beginning, we see that they're throwing us all the motivation. What is the book of Proverbs for? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no soy una persona prudente? A lot of the times we ask, why are we not prudent? ¿Por qué no sé dar juicio? Why don't I know how to judge? ¿Por qué no soy una persona justa? Why aren't I a righteous person? Porque tal vez no estamos siendo personas sabias. Because maybe we're not being wise people. Sigue diciendo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. And it continues to say, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. Aquí quiero que desglosemos esto, porque esta palabra me llamó la atención, sagacidad. And I want to talk about this, prudence. Sagacidad, tal vez muchos nos preguntamos, ¿qué es sagacidad? And we could ask ourselves, what is to be prudent? Sagacidad es tener discernimiento o agudeza. It's to have that discernment. Y cuando leemos esta palabra se me vino inmediatamente a la mente el Espíritu Santo, And when I heard this word, immediately the Holy Spirit came to mind. que es quien nos da discernimiento. And He's the one that gives us that discernment. Y dice sagacidad, sagacidad es discernimiento. And it continues to say prudence, and it's a discernment. Dice, para dar sagacidad a los simples. To give prudence to the simple. Y me puse a pensar, ¿qué And I es un began to simple? think, what's the simples? ¿Qué es un simple? ¿Qué tal y nosotros caemos en ese hueco de simples? And what if we fall in that category of simple? Y alguien simple es alguien que desprecia la sabiduría. And someone simple is the one who despises wisdom. Alguien simple en la Biblia es alguien que no toma un bando. Someone that's simple in the Bible is someone who doesn't listen. Doesn't take sides. Es alguien que no decide si está con Cristo o está con el mundo. Someone who doesn't decide if they're with Christ or if they're with the world. So, es un lugar peligroso de estar. And it is a very dangerous place and where to be in. Y después dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. And it continues to say, with A los the young jóvenes. man knowledge and discernment. So, me puse a preguntar, ¿cuánto no necesitan esto los jóvenes hoy en día? And I came to think, how many of the young kids need this? Y como vuelvo y les digo, And I esto continue to say, me llamó la atención por esto que está pasando en la sociedad. it caught my attention because of what's happening in society nowadays. Y no solo los jóvenes necesitan esto. And not only do the youth need this, Nosotros como adultos, les digo, yo estaba batallando para hablar de esto but also as adults as well. And I was battling on speaking about this porque yo le decía al Señor, pero yo todavía no soy padre. because I told the Lord, I'm still not a father. ¿Cómo voy a estar hablando sobre padres, sobre hijos? How am I going to be speaking about fathers and children? Pero sentí que Dios me dijo, hey, pero lo vas a hacer. But I felt God tell me, hey, you're going to go and speak it. No esperes a que llegue ese momento, empieza a prepararte. Nos tenemos que preparar de antemano. Don't wait until it happens. Start preparing yourself because we need to prepare ourselves beforehand. So, sigue diciendo, sigamos leyendo. So it continues to say, and let's continue reading. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. Para entender proverbios y declaración,
palabras de sabios y sus dichos profundos. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. Ese en inglés, esa palabra me llamó la atención, enigma, And in English, it caught my attention, enigma. que en español es donde dice declaración. And in Spanish, it's declaration. Porque la palabra enigma Because the word enigma, es algo que es muy difícil de solucionar. it's something that's very difficult to find a solution to. Y eso es lo que Proverbios nos quiere enseñar. And that's what the book of Proverbs wants to teach us. Cómo solucionar esos momentos difíciles de la vida. How to find a solution to those difficult moments in our lives. Esas decisiones difíciles que van a venir a nuestra vida. Those difficult decisions that come into our life. Porque yo te digo, tal vez ahorita, si tú no estás en esa posición de lo que está pasando en el mundo, tal vez te lo tomas como broma. And maybe because you're not in the same position that's happening in the world, maybe you're taking it as a joke. Pero imagínate que como padre creyente, But imagine as a believing father, tu hijo venga y te diga, ¿sabes qué? Me identifico como un delfín. that your son comes to you and tells you that I identify as a dolphin, Como un animal. as an animal. ¿Qué harías? Es la pregunta, ¿qué haríamos? What would you do? And that's the question. Eso es un enigma, That's an enigma. es una decisión difícil. It's a hard decision. Y eso es lo que Proverbios nos quiere dar. And that's what Proverbs wants to give us. So, ahorita vimos todo lo que el libro en los primeros versículos vimos todo lo que el libro de Proverbios dice que ofrece. So we see in the first couple of verses everything that the book of Proverbs has to offer. Dice que te quiere dar sabiduría, It says that it wants to give you wisdom, doctrina, it wants to give you instruction, razones it prudentes, wants to give you that prudence, justicia, justice, juicio, judgment, equidad, equity, discernimiento, discernment, inteligencia y cordura. intelligence. Pero todo esto viene a terminar en un punto que es el fundamento de toda esta sabiduría, And all of this all comes to finish at a point that is the foundation of all this wisdom. que es el último versículo. And that is the last verse. Miren lo que dice el último versículo. And let's see what the last verse says. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. And the last verse says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise wisdom and instruction. Esto es la base de todo lo que acabamos de leer arriba en los otros versículos. And this is the base of everything that we had just read in the previous verses. El principio de la sabiduría de todo lo que leímos es el temor a Jehová. The beginning of everything that we just read is the fear of the Lord. En este versículo nos muestra tres tipos de personas. In this Bible verse, it shows us three types of people. El sabio, The wise person, el simple the simple, y el insensato. and the foolish. Yo me pregunté, ¿cuál de ellos soy? And I asked myself, which of these am I? Y pregunto, ¿cuál de ellos somos? And I ask, which of these are we? ¿Dónde estamos? Where are we? Mira, probablemente ahorita sea seguro decir que hoy en día buscar la sabiduría no es algo común, And probably now I could say nowadays looking for wisdom isn't something common. no es algo en lo que la gente esté interesada. It's not something in which people are very interested in. La gente está interesada en conocimiento. People are interested in knowledge. Es irónico And it's ironic que estamos en un momento donde tenemos conocimiento en abundancia, we're in a moment where we have knowledge in abundance. donde queremos saber algo y lo podemos aprender. Where if we want to know something, we could learn it. Pero por eso les dije al principio, But that's why I said from the beginning, conocimiento no es igual a sabiduría. knowledge is not the same as wisdom. Casi todo el mundo quiere tener conocimiento. Everyone wants to have the knowledge. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere una buena economía. Why? Because everyone wants to be good financially. Todo el mundo quiere estudiar algo. Everyone wants to study something. Quiere ser aceptado por la sociedad. They want to be accepted by society. Pero sabiduría, But wisdom,
Como les dije, eso no es algo muy popular hoy en día. Like I told you, it's not something that's very popular. ¿Saben por qué no es popular? And you know why it's not popular? Porque como acabamos de leer, es el temor a Jehová. Because as we just read, it is the fear of the Lord. Y nos preguntamos, ¿por qué la sociedad está como está? And we ask why society is the way that it is. Por eso mismo, For that exact reason. porque han perdido el temor a Jehová. Because they have lost the fear of the Lord. Y cuando hablo de temor, algunos tal vez ya lo saben, pero cuando hablo de temor no me refiero a miedo. And when I speak of fear, I don't speak of being afraid of. Es algo más profundo. It's something a lot deeper than that. Es el temor a Jehová, The fear of the Lord, es como una reverencia. it's like a reverence. Y busqué unos comentarios de la gente que estudia Biblia And I was looking for some comments on people that do Bible studies para ver cómo ellos definían qué es el temor a Jehová. to see how they would define the fear of the Lord. Y miren, vamos a leerlo. And we're going to read it. Uno que se llama Charles Bridge dice, porque ¿qué es el temor del Señor? Es esa reverencia afectuosa con la que el Hijo de Dios se somete humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. And Charles Bridges said, "But what is the fear of the Lord? Is it that loving reverence with which the child of God humbly and carefully submits to the law of his Father?" Porque muchas veces no captamos eso. Because a lot of the times we don't Y capture that. nos preguntamos, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. And we say that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Y nos quedamos con eso, pero ¿qué es el temor a Jehová? And we stay with that, but the thing is, what is the fear of the Lord? Voy a ir a la iglesia porque tengo miedo a Jehová. I'm going to go to church because I fear the Lord. Eso no es el temor a Jehová. That is not the fear of the Lord. Me gustó como él lo dijo porque dice, es esa reverencia afectuosa, en otras palabras, es esa reverencia con amor. And I love that part that he says that it is that with loving reference because it's saying it with love. Como la de un hijo a un padre. Like it is with a child and his father. Otro Derek Kinder dice, es una submisión de adoración a Dios. And Derek Kinder said, a worshipful submission to God of the covenant. Es una adoración, literalmente es adoración. It is literally a submission. Por eso la Biblia dice que tenemos que temer únicamente a Dios. And that's why the Bible says we should fear the Lord. Porque cuando nosotros empezamos a tener miedo a otras cosas vanas, Because when we begin to fear other things, literalmente se empiezan a volver como nuestro Dios. they become our God. Si tenemos más miedo a la sociedad, If we are more afraid of society, nuestro Dios es la sociedad. then our God will be society. Porque preferimos ser reverentes a la sociedad Because que a Dios. because we prefer to be reverent to God, to society than to God. Eso es el temor a Jehová. And that is the fear of the Lord. Es reverencia, Reverence, adoración. worship. Y todo eso viene a ser el principio de sabiduría. And that all comes to the beginning of the fear of the Lord. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren ser sabios? And we would ask, how many of you want to be wise? Todos queremos ser We sabios, all want to be wise. pero queremos ser sabios de la manera que la Biblia nos enseña a hacerlo, But we want to be wise in the way that the Bible teaches us. con el temor a Jehová. With the fear of the Lord. ¿Y qué es lo contrario? And on the contrary, Lo que está pasando hoy en día. and what's happening nowadays. Yo me di la tarea, cuando escuché el nombre de los Therians, I gave myself the homework, and when I heard dije, the name of the theory, dije, ese nombre suena medio raro, debe tener un significado. I'm like, that name sounds a little weird. It has to have another significance. Fui a buscar el significado And I went to go look for it. y Therians significa And animal Therians salvaje means wild beast, y viene del griego. and it comes from the Greek. Dije, viene del griego, la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. And it's like it came from the Greek, and the Bible was written in Greek. Esa palabra debe estar en la Biblia And posiblemente. that word is probably in the Bible. Fui a buscar en la Biblia si estaba la palabra Therian And I went to go look at the Bible, see if the word was there, y si aparece. and it shows up. ¿Y saben dónde aparece? And you know where it shows up? En el libro de Apocalipsis, In the book of Revelation, más de 30 veces. more than 30 times. ¿Saben en qué versículos aparece? And you know in what verses they're found? Donde habla del anticristo, Where it speaks of the Antichrist, la bestia. the beast.
¿Coincidencia? Coincidence? Podemos pensar que sí. We could think so. Yo personalmente pienso que no. I personally don't think so. Porque el diablo tiene un plan. Because the enemy has a plan. Y el diablo no hace las cosas también por coincidencia. And the enemy doesn't do things out of coincidence. Apunté algunos versículos. And I wrote down a couple of verses. Por ejemplo, Apocalipsis 11:7 dice la bestia que sube del abismo. Like Revelation 11:7, the beast that arises from the abyss. Es la palabra Terian. It's the word Therian. Apocalipsis 13:1-2. Revelation 13:1-2. Vi subir del mar una bestia. I saw a beast rising out of the sea. Apocalipsis 13:4. Revelation 13:4. Adoraron a la bestia. They worshipped the beast. Y todos estos, si nos damos cuenta, están escritos en lugares donde hay un poder que se opone a Dios. And if we see that all of these are written where there is a power that opposes God, Donde se está levantando un sistema de identidad que es completamente opuesta a la que Dios nos dio. where there's a system of identity that's going against of what God has given us. Algo que imita autoridad, porque es lo que están haciendo allá afuera, imitando autoridad, Something that imitates pero que no authority, viene de Dios. but doesn't come from God. Allá afuera en el mundo hay un hambre real Out in the world, there is a real hunger de existencia. of existence. Y ese vacío que hay allá afuera And that emptiness that there is out there, no es un vacío emocional, it's not an emotional emptiness. no es un vacío material, It's not a material emptiness. es un vacío espiritual It is that spiritual emptiness que solo puede llenar Dios. that only God would be able to fill. Eso solo lo puede llenar Dios. Only God could fill it. Y yo cuando estaba pensando en todo esto, And as I was thinking of all of en this, esa necesidad de Dios que hay en el mundo, in that necessity that needed of God, en esa necesidad de sabiduría, in that need for wisdom, que me puse a pensar, ¿nos agrada lo que estamos construyendo? I could think, is it pleasing what we're constructing? Porque me puse a pensar, todo comienza desde casa, Because everything begins at home. todo comienza con cada uno de nosotros. Everything begins with each and one of us. Y me puse a pensar y te pregunto esta pregunta seria. And I ask you this serious question. ¿Te agrada lo que estás construyendo? Are you pleased with what you're constructing? ¿Te agrada lo que estás construyendo en casa? Are you pleased with what you're building at home? ¿Estás construyendo un hogar que teme a Jehová? Are you building a house that fears the Lord? ¿Estás construyendo un hogar sabio? Are you building a wise home? Cuando estaba pensando en esto, And when I was thinking about this, se me vino mucho a la mente la historia de Noé. the story of Noah came to my mind. Porque en el libro de Hebreos nos dice qué fue lo que Noé hizo. Because in the book of Hebrews, it talks about what he did. Hebreos 11:7, miren lo que dice. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Y esa parte al principio, And that part at the beginning, donde dice, por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia. that with that godly fear, he prepared an ark to save his family. ¿Estás construyendo un barco para salvar a tu familia? Are you preparing that ark to save your family? ¿O estamos siendo personas simples Or are we being simple people que decidimos voltear la cara y no mirar el problema, and we decide to turn away from the problem and not see it, sin importarnos que nuestra familia se pierda?
without caring that our family could get lost. Y como hombre, And as a man, hablo más a los hombres. I speak more to the men. Nosotros como hombres tenemos una gran responsabilidad. Us as men, we have great Somos responsibility. cabeza del hogar. We are the head of the house. ¿Qué estamos creando? What are we building? ¿Estamos creando una casa sabia Are we building a wise home? o qué estamos Or haciendo? what is it that we're doing? Miren, a mí me llamó mucho la atención porque hasta yo me preocupé. And Yo, it caught my attention, and because I even got worried. yo creo que hay muchas personas que se preocupan más por el monito, ¿cómo se llama? Punch. A lot of people are more worried about the little monkey punch, Que si lo acepta su manada o no lo acepta, or if the other monkeys don't accept him, que preocuparse por la gente que realmente amamos. than to be worried about the people that we truly love. Nuestros hermanos, Our nuestros brothers, hijos. our children, Bueno, sus hijos. your children actually, Pero la familia. but the family. ¿Y cómo las redes sociales se preocupaba por ese monito? And how the social media was worried about this monkey. Pero por los Terians, puro chiste. But for the Therians, it was just jokes. Por la juventud, For puros our- chistes. For our youth, it's just jokes. ¿Cómo está la sociedad Look at tan how- lejos de Dios? How is society so far away from God? Que un animal recibe más empatía que un ser humano. That one animal receives more empathy than a Eso human being. como iglesia, As eso a no es church, posible. That's not possible. Eso no es posible. Miren, como iglesia necesitamos tener el temor a Jehová. As the church, we need to have the fear of the Lord. Necesitamos levantarnos como una iglesia que pelea por la verdad. We have to get up as a church that fights for the truth. Visualízate And visualize yourself. e imagínate levantando un hogar And imagine lifting up a home como hombre o como mujer as a man or as a woman donde verdaderamente está el temor a Jehová. where there is truly the fear of the Lord. Donde vas a crear un fundamento fuerte Where- para tus hijos. Where you're going to build that strong foundation for your children. Porque déjame decirte, la Biblia dice que los tiempos solo van a ir empeorando. Because the Bible says the times will only get worse. So, si esperamos que si están esperando a que todo mejore, So if you're waiting for things to get better, están en otro lugar, pero no en la Biblia, it's in other places but not in the Bible. porque la Biblia dice lo contrario. Because the Bible says the ¿Y opposite. qué nos toca como iglesia? And what happens as a church? Prepararnos para cuando ese momento llegue. We need to prepare ourselves for when that moment arrives. ¿Cuándo comienza? When it starts. Comienza hoy. It starts today. Comienza en tu casa. It starts at home. Comienza en mi casa. It starts in my house. Comienza adquiriendo sabiduría. It starts receiving that wisdom. Y mira, te iba a decir algo práctico. And I'm going to tell you something practical. Estoy leyendo un libro I'm reading a book de hábitos, of habits. que es un libro muy común, se llama Hábitos Atómicos. And it's a common book, and it's Atomic Habits. Y en lo que estaba leyendo esto, ellos dan la definición de identidad. And as I was reading this, they were giving the definition of identity. Y identidad significa literalmente la repetición de algo. And the identity means the repetition of something. ¿Qué alimenta tu identidad? What's feeding your identity? Lo que más haces repetidamente. What you're doing repeatedly. ¿Leemos la Biblia repetidamente? Do we read the Bible repeatedly? Porque si no, Because if not, ¿dónde está tu identidad? where's your identity? ¿Vemos Facebook mucho? We see Facebook too much, TikTok. TikTok. Eso define nuestra identidad. This defines our identity. So, ¿qué te iba a decir en lo que te pido que te pares? Te So I'm pongas going de to pie. ask you to stand up. Hay algo simple que podemos empezar a hacer. There is something so simple that we could begin to do. El libro de Proverbios es un libro práctico The book of Proverbs is a practical book que nos enseña, que nos da consejos para el diario vivir. that it gives us advice for our daily living. Y mira qué coincidencia, And let's see the coincidence que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos that the book of Proverbs has 31 chapters y los meses no tienen más de 31 días. and the months don't have more than 31 days. Empieza leyendo un capítulo Begin to read a chapter y vas a ver cómo la sabiduría de Dios and you will see how the wisdom of God empieza a cambiar tu vida y begins la de to tu change your familia. life and your families. Ahí donde estás te voy a pedir que cierres los ojos Right there para where que you're at, I'm hagamos going una to pequeña ask oración. that you close your eyes so we could pray.
Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que vayas poniendo en cada uno de nosotros, Señor, sabiduría, Padre bendito. La sabiduría que proviene de ti, Padre. Que pongas el temor, Padre Santo, hacia tu presencia. Que pongas la reverencia en nosotros, Padre Santo, a buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Padre Santo, como una generación fuerte y valiente, Padre bendito, que pelea por la verdad, que crea un fundamento, Padre Santo, para la siguiente generación. Ayúdanos a ser buenos hermanos. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.